Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo. Bendiciones, hermanos y amigos que están en la sintonía de su programa de La Cárcel para Reinar. Contigo el apóstol Fran Armengot en una entrega más de este programa. Te doy las gracias por sintonizarnos y el apoyo que nos han dado, las personas que nos han estado llamando. Es una bendición poder escucharles, recibir los testimonios de gente que están recibiendo milagros de parte de Dios. Me han estado llamando de Texas, de California, de New Jersey, Union City, de Patterson, New Jersey. Gracias a todas las personas que nos han estado llamando, y quisiera que si usted desea comunicarse con nosotros, escribirnos, puede escribirnos al email que está en pantalla, apostolfranarmengot@gmail.com. Ahí puede comunicarse conmigo y en los números de teléfono que están en pantalla también. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar con ustedes. Estamos gozosos y alegres, por eso me estoy riendo, porque hay una bendición poderosa de parte de Dios en nuestras vidas. Estamos viendo a Dios moverse y haciendo cosas impresionantes. Así que en este día quisiera que no se mueva de ahí, esté atento a la palabra de Dios. Recuérdese que la palabra de Dios es que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y es la que nos hace crecer. Y hoy voy a estar tratando un tema sobre los efectos de las palabras de Dios, y quisiera que esté atento a la palabra que vamos a estar leyendo en el libro de Marcos capítulo 11, versos 22 y 23. Dice la palabra: y Jesús respondiéndoles, dijo: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Qué bendición. Y al leer esta escritura, quisiera que usted entienda que cuando Jesús menciona esta palabra, está haciendo referencia a tres cosas. Número uno, la voz, que es el vehículo de mi espíritu, la voz. Y número dos, la palabra de mi cultura interior, o sea, de mi mente y de mi espíritu. Y número tres, el mundo de las palabras de mi boca, que yo hablo. Y entonces, aquí hay que mirar que el poder de la boca, la palabra tiene un poder impresionante que usted no tiene idea. Es muy importante tener un claro concepto del poder que tenemos en nuestra boca. Las palabras que salen de nuestra boca son poderosas más de lo que nosotros nos imaginamos. De hecho, la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, verso 21, que en poder de la lengua está la vida y la muerte, y el que la ama comerá de su fruto. O sea, ¿qué te estoy diciendo? También Proverbio dice en el capítulo 6, verso 2, dice que tú quedas preso y enlazado en los dichos de tu boca. O sea, te puedo definir esto, lo que te estoy diciendo, que como dijo el Señor, por tu palabra será justificado y por tu palabra será condenado. Muchas personas están en el estado que están porque sus confesiones no son de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y usted encuentra personas que cuando usted habla con ellos, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Dice, ahí entre dos y no, la cosa está difícil. Hermano, tú no fuiste llamado para hablar esta palabra. Recuerda que la palabra tiene poder. Gente te lo oye enfermo aquí, te lo oye que mi enfermedad, te lo oye que esta crisis, que mi problema, que aquello y 20,000 cosas. Entonces tú te quedas preso en esas confesiones que tú estás haciendo. Recuérdate que el mundo espiritual funciona por la palabra que habla, que nosotros hablamos. Entonces es muy importante que entendamos que el efecto que produce la palabra y lo que estudian el comportamiento de la persona dicen que la palabra han jugado un papel muy importante en la conducta. Es decir, que la palabra repercuten de manera profunda en la clase de vida de las personas. Los mismos que han hecho estudios de la sociología, de la fisiología y de la biología, hablan que las palabras negativas crean hormona negativa al cuerpo. Y estas cosas lo que conllevan es a enfermar tu cuerpo. Qué bueno es cuando tú declaras palabras de sanidad, palabras de bendición. Siempre estáis gozoso. Por eso dijo el apóstol Pablo, escribió una palabra y dijo: regocijaos, regocijaos, siempre regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Estéis gozosos sobre todas cosas. No importa lo que esté pasando, siempre va a tener que estar ahí en esa misma dimensión. Así que en este día yo quiero decirte cómo llegó la palabra de Dios
a los hombres. Y es muy importante saber cómo la palabra de Dios llegó a nosotros para saber el efecto que tiene la palabra. Y una de las cosas que fue que la palabra de Dios llegó a nosotros, número uno, a través de la voz audible de Dios, como dice el libro de Mateo en el capítulo 3, del verso 16 al 17. Por causa de tiempo no te lo voy a leer, pero lo puedes buscar más adelante cuando estés estudiando la palabra. A través de los ángeles, Hechos 7:38, Hebreos 2:2. A través de profetas, dice Hechos 3:21, segunda de Pedro 1:21. A través de Jesucristo, Hebreo 1, del 1 al 3. Y también Apocalipsis capítulo 1, verso 1. Número 4, a través de los apóstoles, Hechos 1:2, Efesios 4:7 al 14. A través de visiones, Isaías 6, del 7 al 8. Y Ezequiel 1. Número 7, a través de sueños, Daniel 2, Mateo capítulo 1 del verso al 20. Número 8, a través de revelación, Gálatas 1:15 al 16 y Efesios 3:3. Y número 9, a través de inspiración, segunda de Timoteo 3:16. Usted sabe que la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, enseñar y redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Entonces, acá habla de la palabra inspiración, que me llamó mucho la atención a mí, porque la palabra inspiración es una palabra que viene del griego teumeutos, que significa literalmente aliento de Dios. Esto es la influencia especial del Espíritu Santo sobre el espíritu, mente y vida de hombres santos que reúnen los requisitos de Dios y los capacita para hacer un registro infalible. La inspiración tiene que ver con el registro de la palabra de Dios, que es una influencia divina, sobrenatural, del Espíritu Santo sobre hombres elegidos divinamente, para lo que su escrito vienen a ser confiable. O sea, Dios está interesado en plasmar su palabra en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Por eso Dios le dijo a Moisés que iba a escribir. Moisés rompió la primera ley, la primera tabla la rompió. Y la segunda, la primera la hizo Dios con su dedo, pero la segunda quien la tuvo que hacer fue Moisés, y Dios escribió. En otras palabras, Dios nos estaba enseñando y dejó escrito y dijo: escribiré en sus mentes y en su espíritu mis leyes. O sea, Dios lo que quiere es imprimir, esculpir su palabra en ti, de tal magnitud que podamos ser, como dice la Biblia, como dijo el apóstol Pablo, que seamos imitadores de Él como Él lo era de Cristo, a tal magnitud que nosotros lleguemos a caminar como Jesús caminó, llegar a esa estatura, llegar a esa madurez a la cual Él llegó. Entonces, es muy importante que la inspiración tiene que ver con el registro verdadero, tal como acontecieron, y quien la inspiró la Biblia. Quien inspiró la Biblia fue Dios. Y él sopló aliento, exhaló. Cuando Dios habla, exhala el espíritu del poder creativo. Y una de las cosas poderosas que a mí me llaman tanto la atención es que cuando Dios estaba creando, estaba hablando, mire, esto me sacudió tan poderosamente, y a mí me gustaría hablarle a alguien que me está mirando en la audiencia, porque quizás tú en este tiempo, quizás no ha sido un tiempo muy bueno para ti, quizás este tiempo ha sido todo lo que te ha venido en mucha calamidad, destrucción, enfermedad, quizás perdiste todo, quizás perdiste el empleo, quizás perdiste la familia, quizás perdiste algún familiar querido o algo, y piensas que tu vida ha sido un devaste tremendo. Pero te quiero decir algo. Cuando la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, verso 3, que dice: y dijo Dios, sea la luz. Yo quiero que tú entiendas, y que si tú tienes una Biblia, analice lo que te voy a acabar de decir en este instante. Recuérdate de una cosa: cuando Dios habló en ese momento, no había nadie en la tierra cuando Él dijo: sea la luz. O sea, que Dios se atrevió a hablar una palabra cuando nadie lo estaba oyendo. Solamente Él mismo, porque en la tierra todavía no había creado a nadie. Y cuando Él dijo: sea la luz, dice la Biblia, y fue la luz.
En otras palabras, ¿qué te estoy diciendo? Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes dentro de ti un espíritu creativo a tal magnitud que aunque no te esté escuchando nadie, aunque hoy sabemos que tenemos al Padre que nos está escuchando y que tenemos al Hijo también que está allá junto a la diestra de Él, pero óyeme bien, Dios se atrevió a dar una palabra de fe cuando nadie lo estaba oyendo. Bendito sea el Señor. Entonces, como una de las cosas tan poderosas que acabamos de hablar es del efecto de la palabra, y una de las cosas que me llamó tanto la atención a mí, que en el libro de Génesis, en el capítulo 26, habla de Isaac, y que Isaac fue un muchacho que recibió las instrucciones de su padre Abraham, y Abraham le instruyó en la palabra y le dijo que creyera a los estatutos, a las bendiciones y a lo que Dios había establecido. Y una de las cosas que este muchacho hace es que él levanta sus manos y dice que Dios lo bendijo a tal magnitud que Isaac creció tan grandemente que aquella gente tuvieron que decirle a Isaac que sabían que Dios estaba con él. Y yo creo en este momento, y quiero que tú entiendas, y voy a levantar mis manos, porque creo que en este tiempo voy a vivir el tiempo que queda de este tiempo en el que estoy viviendo y los años que vienen por venir. Creo que voy a vivir los mejores días de mi vida y que voy a escribir los capítulos que faltan. Yo lo voy a escribir. Mi familia, lo que no escribió nadie en mi familia, le voy a decir a los ricos, a los más ricos, que ellos no son lo que son los más ricos, porque Dios va a levantar a un pueblo que ha creído en su palabra y va a entender el efecto de su palabra. Por eso hay que entender una cosa, que las facultades universitarias no son las que van a marcar la diferencia. Lo que van a marcar la diferencia es un pueblo que Dios va a levantar poderosamente. Y creo que una de las cosas, dice el libro de Proverbios, en el capítulo 22, verso 2, dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos lo hizo el Eterno, lo hizo Jehová. Oiga bien, el rico y el pobre se encuentran, a ambos lo hizo Jehová. Pero dice el versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, oiga bien, hay una diferencia entre el rico y el pobre. ¿Y sabe lo que es que lo diferencia? Las inversiones que hacen. Las inversiones que hacen. Por eso en este tiempo se ha estado hablando mucho, a lo largo de todo este tiempo, se ha estado hablando de crisis, se ha estado hablando de muchas cosas y qué importancia, como he hablado en programas anteriores, de que la palabra crisis para mí tiene un significado muy poderoso y una definición sencilla del que da el diccionario es que la palabra crisis significa peligro o oportunidad y como la sociedad ha clasificado el estatus de la gente en clase alta, clase media y clase baja, la crisis representa peligro para la clase media y para la clase alta, porque la clase media y la clase baja, la clase baja y la clase media y la clase baja. Y la clase baja y la media son las que se están preguntando qué va a pasar, que me van a botar del empleo, que voy a perder el empleo, que hay aquello, que hay recorte y hay esto. Pero sin embargo, la clase alta no está pensando en recorte ni en cosas, sino yo lo que están es pensando en qué van a invertir lo que tienen para sacar provecho de la crisis. En otras palabras, si nosotros tenemos al Dios Todopoderoso, siempre he dicho esto, que siempre que hay crisis en la tierra, Dios le va a levantar un hombre con mentalidad del reino de Dios para establecerlo a gobernar. Dios siempre va a hacer esto. Levantó a un José en Egipto para llegar a ser el segundo en la corte de Faraón. Levantó a un Daniel en Babilonia con una mentalidad de reino. Aleluya. Así que yo quisiera que usted entienda esto, que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, para entender el propósito de la palabra de Dios, que los principios cobran valores donde se le da valor. Si usted no le da valor a la palabra de Dios, de hecho, en el libro de Deuteronomio, la palabra de Dios dice que el que no confirme la palabra de este pacto, dice que hay una maldición sobre él. O sea, el no tomar en cuenta y el no darle a la palabra de Dios el lugar que la palabra de Dios merece. Por eso dice que hay una maldición en la vida de muchas personas. Tomarla, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que muchas personas oyeron la palabra pero no la acompañaron de fe. Y al no acompañarla de fe,
al no acompañarla de fe, ¿sabe lo que sucede? Que sencillamente usted va a pasar por situaciones que usted debería evitar creyendo a la palabra de Dios. Y cada vez que usted dice, yo oigo a la gente con frecuenciamente que dicen amén. Y yo quisiera que usted entienda la raíz de dónde viene la palabra amén. La palabra amén, su raíz viene de la palabra que significa amán. Y amán, de ahí de amán, hay una raíz que se deriva que se llama emunat. Y de ahí esa es la palabra fe. Y la palabra fe, emunat, de emunat sale la palabra amén. O sea que cada vez que yo digo amén, estoy decretando fe. Cada vez que yo digo amén, estoy decretando fe. Entonces, esto es importantísimo que nosotros entendamos esto, porque cuando Dios acaba de inspirar y sobre todo darle al pueblo de Israel instrucciones en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, verso 18, que se habla de que Dios le dijo a Moisés, Moisés subió al monte y cuando lo que Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios, el pueblo se quedó abajo y al ver el pueblo la desesperación de que no veía a Moisés, le hablan con su hermano y lo que hacen es que este hombre le construya un becerro y ese becerro, al construir ese becerro del oro que tomaron en Egipto, esto trajo cierto problema porque cuando construyeron este becerro, usted se va a dar cuenta de una cosa, que cuando Moisés desciende, encuentra este becerro hecho y el pueblo estaba pervertido porque Dios se lo había dicho. Entonces, qué importantísimo entender que cuando la gente invierte, usted me preguntará, ¿pero qué tiene que ver esto con la palabra? Claro, recuérdate de una cosa, Dios cuando establece su palabra, cuando Dios establece su palabra, la establece para que usted salga del estado que usted está. La palabra de Dios viene a tu casa no para que usted esté en una religión, sino en una relación con Dios. La palabra cuando llega a tu casa tiene que cambiar totalmente tu mentalidad, tiene que cambiar totalmente tu estado como tú estés, tiene que cambiar tu familia, tiene que cambiar tu estado emocional y tu estado espiritual. La palabra de Dios vino a mi vida y cambió totalmente el entorno de mi vida, en todos los sentidos. Ya no hay más depresión, ya no hay más tristeza, ya no hay más angustia, ni desesperación, ni ansiedad, porque ahora mi confianza está en esta palabra. Y al poner mi confianza en esta palabra, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y aún del polvo me va a levantar. No importa por lo que tú estés pasando ahora, la palabra de Dios viene de tal magnitud para que tú prosperes. ¿Cómo vamos a prosperar? Cuando nosotros conocemos los principios de Dios y que nosotros, debemos invertir en la palabra del Señor, en lo que Dios quiere que invertamos. Ahora ya no es como antes, ahora yo invierto en el reino de Dios y al invertir en el reino de Dios, ¿sabe lo que yo estoy haciendo? No estoy invirtiendo como invirtió el pueblo de Israel en aquel entonces. Invirtieron en un becerro y en aquel becerro, ¿sabe lo que? Allí había una inversión mal hecha, porque invirtieron mal. Entonces, al invertir mal, de acuerdo a lo que dice Éxodo 24, 18, el verso 2 dice que hay un proyecto para invertir y por eso, cuando invirtieron allí, se dieron cuenta de que habían invertido mal. Entonces, Dios le habló a Moisés y le dijo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, ¿cuáles son las inversiones equivocadas? Lo que dice Éxodo 32 del 1 al 4. Siempre ha existido una contrapuesta de lo que Dios ha dicho o va a hacer. Cuando hay un proyecto, cuando en tu casa, siempre y cuando, recuérdate de una cosa, la situación por la que está atravesando ahora es porque no ha invertido bien. Es porque tú le estás robando lo que le pertenece a Dios. Y te voy a repetir esta palabra que yo la he dicho en otra ocasión, pero te voy a decir lo siguiente. Vale caerle en este momento, cabe en el momento que voy a hablarte la hora. El libro de Malaquías en el capítulo 3, verso 10 dice, Dios dice, ¿en qué me habéis robado? Y yo le dije, y yo he dicho esta siguiente, ¿quién le puede robar a Dios si Dios siempre está presente? ¿Sabe cuándo le robamos a Dios? Nosotros no le robamos a Dios. La persona, en la traducción original de eso es, me habéis asaltado. Le saca, porque un ladrón no se mete cuando hay presencia humana en una casa. El ladrón entra cuando no hay nadie o todo el mundo está durmiendo. Pero ¿quién puede robarle a Dios si Dios siempre está presente? Él es omnipresente. Pero me habéis asaltado, o sea, en otras palabras, le sacaste la cartera. ¿Cómo? El tú no sembrar en el reino de Dios, el tú no saber que te corresponde lo que tiene que hacer. A la gente no le gusta que le toquen este tema del dinero, del diezmo, pero es necesario si tú quieres ver un cambio en tu economía, si quieres ver un cambio en tu finanza, es necesario que tú entiendas que tú tienes que diezmar y que tú tienes que ofrendar. Eso es un principio establecido por Dios y está en su palabra y es un principio eterno. Así que si quiere ver cambio, tiene que comenzar a hacer esto y lo vas a ver. Por eso fue que este pueblo sembró, invirtió en lo que no tenía provecho. Dios le había dado órdenes a Moisés y ellos hicieron otras cosas. Entonces, ¿qué pasó? La corrección comenzó en los hogares y cuando se le quita
lo que tenían o lo que invirtieron. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que la gente gesta en el sistema becerro se va a perder. ¿Por qué? Porque todo cayó cuando Moisés desciende. ¿Qué es lo que hace Moisés? Ve el becerro, lo destruyen, lo muelen. ¿Y qué hace? Se lo dio, dice la Biblia, que se lo dio a tomar al pueblo. ¿Y qué hizo eso? Eso se fue a la letrina. Tristemente, así mismo pasó. Entonces, todo lo que no se invierte, lo que se invierte en el proyecto becerro, se va a ir a la letrina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted invierte en el proyecto de Dios, usted va a ver que va a haber una bendición poderosa, va a haber la bendición de Dios, no va a haber destrucción, va a haber la bendición de Dios que va a llegar a tu casa, va Dios volver como habló con Moisés y le dio las instrucciones, y usted va a ver que lo que Dios le dice de la riqueza al pueblo de Israel no es para el becerro, sino para el tabernáculo. ¿Y qué pasa cuando un pueblo da más para el reino? ¿Sabe lo que va a suceder? Hombre, ¿qué van a hacer? Que va Dios a levantar una generación de gente que van a ser bendecida de parte de Dios. Yo sé que muchas veces pasamos por situaciones difíciles, pero te voy a decir algo. En los años que llevo sirviendo al Señor he visto la manifestación de su gloria, de su fidelidad, cómo Dios nos ha levantado y cómo Dios nos ha bendecido, porque hemos creído en el principio de dar al reino de Dios. Y es una bendición. Por eso usted tiene tiempo de entender de que en el reino de Dios hay una inversión. Y nosotros, le voy a decir algo, una de las cosas que tenemos los líderes, que tenemos la responsabilidad o de formar santo pobre o santo rico. ¿Por qué? Porque mi intención no es hablarte, tú que me estás escuchando, no es hablarte de dinero, ni de diezmo, ni de ofrenda, ni nada de esto. Pero mi intención es darte la palabra. La palabra es la que te va a sacar de la esclavitud, la palabra es la que te va a sacar de la miseria, de la necesidad, de la pobreza. La palabra de Dios. Oiga bien, una de las cosas que me ha ministrado en estos tiempos mucho es la palabra que leo en el libro de Marco, en el capítulo 10, verso 46, que habla de que había un ciego que estaba allí. Voy a estar tocando este punto más adelante en otros programas. Voy a hablar de este hombre, de Bartimeo. Dice que estaba a la puerta mendigando, ciego, y estaba junto al camino, mendigando. Qué cosa tan impresionante cuando usted puede entender que la gente ha estado orando y está orando, y las oraciones que yo oigo a menudo de la gente son oraciones de mendigo, orándole: Señor, si tú me consideras este milagro, si tú me ayudaras con esto, cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos, y cuando tú eres hijo, tú no mendigas, porque dijo David: no he visto justo desamparado, ni joven fui, dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Oiga bien, hermano querido que me está escuchando, tú no tienes por qué morir mendigando, tú no tienes por qué seguir mendigando, tú eres un hijo de Dios. Y muchas veces se malinterpreta esto cuando uno le habla esto a la gente. Jesús no mendigó, Jesús nunca fue un mendigo, Jesús era un hombre en autoridad aquí en la tierra, y cuando él hablaba sucedían cosas. No hay una vez en la Biblia que Jesús hablara una palabra que no sucediera algo. Y recuérdate de una cosa, la Biblia dice que él es el hermano mayor, la Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Tú no tienes por qué estar pasando por esa situación. Entonces yo quiero que usted me entienda algo. Usted se va a dar cuenta de que nosotros necesitamos cuidar el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que hizo José de Arimatea fue que cuidó el cuerpo de Jesús. ¿Qué hizo? Que le buscó una sábana limpia. ¿Y sabe quién era José de Arimatea? Dice la Biblia que era un discípulo de Jesús. ¿Y qué es lo que hace José de Arimatea? Que envuelve el cuerpo en una sábana limpia. O sea, hizo uso de lo suyo. José de Arimatea tenía su tumba, una tumba que nadie la había estrenado. Es una tumba que era para enterrar a un hombre, a un rico, y buscó una sábana limpia. O sea, él usó de lo suyo para el momento. Sin embargo, usted no va a entenderlo. José de Arimatea fue un discípulo que fue usado para un momento, en el momento de la muerte del Señor, cuando había que envolver su cuerpo en una sábana, este hombre entró en escena. Qué cosa tan impresionante. Amén. Es una bendición poder llegar con esta palabra, y usted va a conocer y va a entender. Óigame bien, el 93% en Latinoamérica, de 100 iglesias, 93 están en extrema pobreza. 7 solos están en libertad financiera. Qué cosa tan tremenda. ¿Sabe?
Qué cosa tan impresionante. Eso me rompe a mí cuando yo oigo esto. Sin embargo, Dios va a levantar en este tiempo gente que se atrevan a confiar en la palabra de Dios y a creer lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 12, que dice que Dios le dijo a Jeremías, óyeme bien, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios es la que te va a prosperar, es la que te va a sanar, es la que te va a levantar, es la que te va a sacar del estado que tú estás. Pero óyeme bien. Yo no te estoy diciendo ni te estoy ministrando acá una palabra como muchas personas la catalogan o la miran de super fe o por el estilo. Bueno, yo te diría que sí, que es super fe porque es supernatural, no es de este mundo. La palabra de Dios cuando se hace uno contigo, como dice 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor se hace uno con Él. Se hace un espíritu con Él. ¿Sabe lo que Dios está buscando? Que la palabra se haga uno contigo, para que lo que tú declares, como decía la palabra, que en los días de Samuel, una palabra de la que habló Samuel no cayó en tierra. Y cuando veían a Elías le decían, tú verdaderamente tú eres un hombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eran hombres de Dios que usaban la palabra de verdad. Mira Josué sin entenderlo. Porque si usted ve la palabra de Dios, usted se da cuenta que cuando Josué le dice al sol detente en Gabaón y tú luna en Ascalón, Josué ni sabía lo que estaba hablando, pero tenía fe. Había almacenado la palabra y él la creyó y la decretó como creyó. Y Dios sabía que lo que él estaba hablando no tenía sentido, pero Dios obedeció a la palabra de un hombre, dice la Biblia. Así que en este momento yo quisiera que tú entiendas que tú puedes salir del estado de esa enfermedad que está. Y yo quiero orar en este momento por gente que está en la audiencia, que en este momento están pasando por situaciones difíciles. Creo que este tiempo hay un tiempo nuevo, hay un tiempo de dar a luz, un tiempo donde todo lo que tú has sembrado, este es el tiempo de cosecharlo, este es un tiempo de cosecha, es un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios va a traer cosas grandes. Creo que acabamos de entrar a un nuevo año poderoso, que vamos a ver la bendición de Dios. Y yo creo que este tiempo va a ser un tiempo de bendición, un tiempo donde vamos a ver cielos abiertos, donde vamos a ver cosas poderosas. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, yo declaro en el nombre de Jesús a esas personas que están en la audiencia en este momento, que están atravesando por situaciones difíciles, que están esperando que esa puerta que está por abrirse, Señor, Padre, tu palabra dice, Señor, que tú eres la puerta. Tú eres la puerta. Y yo creo que nosotros no vamos a tener que patear la puerta ni empujar la puerta, porque tú eres la puerta. Y la puerta se va a abrir tan pronto escuchemos ese clic que es de tu palabra, que lo vamos a creer. Y yo creo que esas personas que están a punto de recibir ese milagro financiero, ese milagro, Señor, de sanidad, esos casos que han estado detenidos, retenidos, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro un milagro sobre tu vida y declaro sanidad. Declaro en este momento que la gracia y el favor de Dios te cubren, te llenan, el favor de Dios está sobre tu vida. Va a traer cambio a tu casa, a tus hijos, tu familia. Vas a ver lo que nunca pudiste ver, lo vas a ver con los ojos del Espíritu, porque tú le has creído al Señor. Así que te doy gracias por sintonizarnos. Pueden llamarnos a los teléfonos que están en pantalla. Muchas personas ahí están esperando tu llamada para orar, ministrarte una palabra de propósito y de destino para que vea la gloria de Dios. Será hasta otra próxima entrega. El apóstol Frank Armengol estuvo contigo. Bendiciones. Mi Señor, mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor. Mi Jesús, Redentor, es por tu amor que vivo hoy. Dígalo una vez más, mi Señor, mi Señor, mi buen Dios.